Bienvenidos a este canal Rescate Tributario y esta vez vamos a hablar sobre el desbalance patrimonial no justificado o también llamado incremento patrimonial no justificado. ¿Qué es? ¿A qué se debe? ¿Cómo se origina un desbalance patrimonial? ¿Por qué me han notificado por desbalance patrimonial no justificado? Vamos a verlo el día de hoy porque este es un tema que está dando la hora, muy preocupante, tema serio. Muchos cuando les llega una esquela de citación por incremento patrimonial no saben en el real problema que se están metiendo, por lo tanto a veces solamente lo atienden de manera parcial o por agua tibia, sin darse cuenta que este es un tema que hay que atenderlo con los mejores profesionales, con la gente con experiencia en temas de defensa por desbalance patrimonial no justificado. ¿Qué es lo que debo hacer y no hacer? Vamos a empezar por lo que no debo hacer. No puedo justificar un desbalance patrimonial con donaciones recibidas que no consten en escritura pública. Quiere decir que aquellas donaciones que superan el cuarto de UIT ya tienen que tener sí o sí un contrato con fecha cierta. Quiere decir con firmas legalizadas. Si yo intento justificar un desbalance patrimonial o incremento patrimonial no justificado con donaciones recibidas sin escritura pública, estoy cometiendo un gran error. Utilidades derivadas de actividades ilícitas, por ejemplo, minería ilegal, prostitución, contrabando, etc., no podría justificar mi incremento patrimonial con ese tipo de actividades. Y que también el ingreso al país, ¿no?, de moneda extranjera que no esté debidamente sustentada. Hay mucha gente que ingresa dinero, tú sabes que tienes el tope de hasta $10.000 en cartera, pero hacen muchas de esas operaciones y terminan depositándola en su cuenta del banco peruano, BCP, Continental o cualquier entidad financiera. Y ello conlleva a que este dinero no tiene un origen muy claro, ¿no? Y tenemos que después hacer una defensa por incremento patrimonial no justificado. Hemos atendido muchos de esos casos. Y luego, aquellos ingresos, ¿no?, que dice que percibidos que estuvieran a disposición del deudor tributario, pero que no los hubiera dispuesto ni cobrado. Quiere decir, yo no voy a sustentar con cuentas por cobrar. O sea, yo no voy a sustentar con facturas que todavía no he cobrado, con cheques que aún no he depositado. Es imposible. Vamos a ver por qué, a qué se debe este tema. Y luego, tampoco puedo sustentar con otros ingresos de préstamos que no tengan una regulación o una formalidad contractual. Yo no le puedo decir, me prestó mi papá, cuando mi papá no tengo ningún contrato de préstamo con él. Me prestó mi vecino, yo no tengo ningún contrato de préstamo con mi vecino. Y eso es imposible de justificar frente a un desbalance patrimonial. ¿Qué tiene SUNAT? ¿No? ¿Qué se pregunta SUNAT? ¿O qué cuestionamientos hace SUNAT para notificarme por desbalance patrimonial no justificado? Muchos de ellos, por ejemplo, son cómo compró y vendió predios. Hay gente que compra y vende predios. Efectúa algún consumo en un restaurante, establecimientos o comerciales. No te olvides que tenemos hoy en día la facturación electrónica. Y por lo tanto, como siempre digo, SUNAT sabe en tiempo real qué es lo que comes, qué es lo que tomas. Porque cuando pides boleta electrónica, cuando pides factura, ese documento es enviado a SUNAT en el instante que es creado. O sea, no tarda ni un segundo, o sea, menos de un segundo, SUNAT ya conoce lo que tú estás comprando, lo que tú estás pagando. Si viajaste fuera del país, también SUNAT lo conoce por tu movimiento migratorio. Compró o adquirió vehículos, eso consta en registros públicos. Adquirió joyas y bienes o santuarios, también consta en registros públicos. Realizó algún gasto por operaciones en cirugía plásticas que son costosos, también consta en facturación electrónica y libros electrónicos. Y por supuesto tenemos un impuesto que es casi imperceptible, un impuesto que casi no te das cuenta que se genera de manera automática y que es el ITF, que lo considero yo que es la huella digital de todas las operaciones. Todo ciudadano en el Perú graba ITF, así no tengas clave sol, cada vez que te vas al banco o cada vez que depositan dinero en tu cuenta, está grabando con ITF, un ITF específico
de depósito en cuenta. Cuando retiras dinero del banco, graba con otro ITF específico con retiro en cuenta. Y así cada tipo de operación tiene un código de ITF específico, por lo tanto SUNAT tiene conocimiento de todas las operaciones que realizas en tus cuentas bancarias. El ITF es esta herramienta que SUNAT tiene cuenta para poder saber cada y uno de los movimientos que superan obviamente los 1000 soles dentro de tus cuentas bancarias. ¿Qué elementos tiene SUNAT para determinar un desbalance patrimonial no justificado o un incremento patrimonial no justificado? Tenemos los signos exteriores de riqueza. No se harán muchas fiscalizaciones por signos exteriores de riqueza, son muy pocas, pero vamos a ver que hay empresas o personas que no tienen ingresos sustentados debidamente, no tienen ingresos declarados, pero sí tienen signos exteriores de riqueza, como hemos conversado en la diapositiva anterior, donde están las cirugías plásticas, los viajes, los botes que son informados por la Capitanía de Puerto, las propiedades, los edificios, los vehículos de lujo, todo ello son signos exteriores de riqueza. En el punto número B, la letra B, tenemos las variaciones patrimoniales, obviamente. En el 2018 no tenías nada, en el 2019 tienes predios valorizados en 3 millones de soles, eso es una variación patrimonial. Tienes una cuenta de ahorro con 10.000 soles en el 2019, en el 2021 llega a 4 millones, eso es una variación patrimonial. C, las adquisiciones y transferencias de bienes, compra y vende bienes. No te olvides que si tú eres una persona natural que vende más de 2 propiedades al año, ya estás grabado a partir del tercero con la renta de tercera categoría. Ya no perteneces a renta de segunda. Hay que tener mucho cuidado con ello. F, son los consumos, ¿no? Perdón, vamos con D, las inversiones, ¿no? Ya tenemos capital social, inversiones en bolsa, hay mucha gente que mueve mucho dinero en ese tema. Las criptomonedas, que todavía no existe normativa, pero pronto la habrá, y se van a descubrir muchas personas que tienen un desbalance patrimonial no justificado. Solamente están siendo visibles aquellas personas que invierten con criptomonedas o monedas digitales solamente en el momento que están monetizando esa moneda virtual hacia sus cuentas bancarias. Es ahí donde graba ITF y es ahí donde SUNAT se entera del desbalance patrimonial. Los depósitos en cuentas entidades del sistema financiero nacional o del extranjero, esos son los clásicos. Cada vez que depositan a tu cuenta cualquier dinero mayor a 1000 soles, SUNAT se está enterando de ese depósito. Y lo que tienes que cuidar es no prestar tus cuentas a personas extrañas, gente que haga negocios con tus cuentas, porque te pueden estar perjudicando. Tenemos muchos casos de esos, con gente que confía su clave SOL para terceros puedan emitir boletas de facturas y terminan perjudicando. O también gente que presta sus cuentas bancarias para hacer operaciones de terceros que al final están siendo perjudicadas con una investigación por incremento patrimonial no justificado. Los consumos, como lo hemos hablado ya en varias ocasiones, todo consumo es registrado cada vez que tú pides tu DNI, cada vez que tú entregas tu DNI para boleta electrónica, cada vez que pides factura, está grabándose con tu DNI o con tu RUC el consumo que has hecho. Los gastos efectuados durante el ejercicio fiscalizado, aun cuando estos no se reflejan en su patrimonio, ¿no? Al final del ejercicio, de acuerdo a los métodos que establezca el reglamento. Tenemos personas que usan mucho las tarjetas de crédito. No tienen ingresos, pero tienen unas líneas de créditos que las rotan mensualmente por casi 100.000, 200.000 soles y que al año hace una barbaridad de depósitos acumulados. Así que mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Los elementos que tenemos para determinar un desbalance o un incremento patrimonial son la facturación electrónica, la información de las tarjetas de crédito. No te olvides que cada vez que tú pasas tu tarjeta en un POS, cualquiera que sea, la empresa que le alquila el POS, porque este es alquilado, al negocio donde tú estás comprando, esa empresa le informa a SUNAT por cada pase de tarjeta. O sea que SUNAT sabe cada vez que tú estás pasando la tarjeta, tanto para ti, que eres el comprador, y tanto para el negocio, que es el que te vende, porque SUNAT sabe cuántas pasadas de tarjetas hay y sabe mínimamente, ¿no?, cuántas ventas has hecho por lo menos con tarjeta de crédito
y si tú declaras menos de esa base, vas a tener un desfase tributario, vas a tener que responder. El ITF, que siempre es la base primaria para que SUNAT pueda determinar un desbalance patrimonial, y es más, en cualquier notificación por incremento patrimonial no justificado, el punto número 1 es el ITF, que es el que informa a SUNAT cuáles son los movimientos en tus cuentas. DAOT, que son la información que presentan las empresas de manera informativa por cada una de sus operaciones superiores a 10.000 soles. La información de los bancos, que ya está en vigencia, que semestralmente informa a SUNAT los saldos mayores a 30.000 soles que tienes en tus cuentas. Por lo tanto, SUNAT también tiene una información adicional que le presentan directamente los bancos de manera semestral. Las declaraciones anuales, que son también fuentes de información, en donde muchas veces el contribuyente, que es obligado a presentar un detalle de las cuentas por cobrar o cuentas por pagar, informa de manera detallada con DNI o RUC cada una de las cuentas por cobrar o cuentas por pagar, y eso es información que viaja directamente a SUNAT. El desbalance patrimonial no es más que un desequilibrio entre tus ingresos y tus gastos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando, repito, prestamos las cuentas para operaciones de tercero, cuando hacemos algún tipo de recaudación por otras personas. Tenemos que formalizar esa relación con un contrato que se ajuste a la realidad de la operación o la realidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Las donaciones, mucho cuidado con las compras-ventas de propiedades. Normalmente en provincia se está subvaluando en minuta la compra-venta de la propiedad, pero no te olvides que en tu cuenta ingresa el valor real de lo que tú lo has comprado o lo has vendido. Por lo tanto, va a haber un desfase de información entre lo que tienes y lo que tú acabas de declarar en tu minuta de compra y venta. Este es por renta de segunda categoría. Gracias, nos vemos pronto. Este es otro tip, otra información valiosa de rescate tributario. Nos vemos.